La sabiduría libra de la muerte, lo que de forma general está diciéndonos el pasaje. La ley del sabio es un manantial, todo lo cual le permite ser librado de la muerte. Por eso decimos que la sabiduría libra de la muerte, porque la sabiduría es lo que precisamente tiene el sabio. Estas palabras son muy sencillas de entender, pero es necesario adentrarnos en su fondo, adentrarnos en el contexto sobre el que se desarrollan estas palabras, sobre el que se dan, y tenemos que ir al fundamento que está en la misma escritura, no solo en estas palabras del pasaje, sino en el fondo de toda la escritura, para entender qué es lo que nos quiere decir el Señor con estas breves palabras. Y es que hay un fondo sobre el que este versículo se da. Es decir, este versículo se dice, pero hay un fondo y hay un fundamento doctrinal específico sobre el cual estas palabras se dan. Y bueno, nos damos cuenta de varias cosas en la vista, digamos, sencilla. Se habla de ley, se habla de la ley, se habla del sabio, se habla, por ejemplo, de manantial, hace mención de la palabra lazos, eh, y hace mención de la palabra muerte, desde luego, también del mismo término eh, vida, porque dice que es un manantial de vida. Obviamente los lazos están relacionados allí con la palabra muerte, así como manantial está relacionada con vida. Y bueno, pues el título del sermón es así, citando las palabras del texto, manantial de vida. Es así el título de este sermón, manantial de vida. Es el sermón número 14 del capítulo 13 de Proverbios, y la base a la que dimos lectura, la base bíblica es Proverbios 13, 13, o 13:14, perdón, sí, es 13:14, sí, lo dejé aquí. Proverbios 13:14. Bueno, pues como sabemos, la ley tiene un sentido profundo. La palabra ley que aparece allí, cuando dice, la ley del sabio es manantial de vida. Esa palabra ley que aparece allí tiene un sentido profundo por el hecho de que se refiere a la ley, específicamente se refiere a la ley de Moisés. ¿Por qué decimos esto? Hay que recordar que estas palabras se dan en el libro de Proverbios. Son palabras escritas por el rey Salomón. Y el referente que tiene, es decir, la base sobre la que estas palabras se dan, es precisamente la ley del Pentateuco. Lo que hacen los profetas o lo que hacían los profetas es estudiar la ley e interpretarla para aquellos tiempos. Lo que hacía el mismo rey en el reino de Israel era analizar esa palabra y, digamos, darle frescura para poder realizar juicios y justicia en general en Israel. Entonces, el referente central para estas palabras, desde luego, es la ley del Pentateuco, porque pues se sobreentiende que el sabio no tiene una ley propia, es decir, no es una ley que el sabio haya, digamos, inventado, no es una ley que el sabio, por ejemplo, haya compuesto, sino que el sabio tiene por ley la ley del Pentateuco, es decir, ese es el referente que el sabio tiene. Hace referencia a la ley del Pentateuco, a la ley mosaica, que en este caso es la ley divina, porque recordamos que el Pentateuco pues es producto de la revelación divina. Dios se revela, muestra su voluntad, y la expresión de esa revelación de la voluntad de Dios es precisamente el Pentateuco para Israel. Por eso decimos que el sabio no tiene su propia ley. La ley del sabio es la ley mosaica, y es por ello que el sabio precisamente tiene sabiduría.
pero esa sabiduría el sabio la puede conseguir únicamente por mediación de la ley mosaica. Por eso decimos que este pasaje, como todos los demás, tiene un fondo. De pronto se puede pensar que el sabio es así nada más sabio, o alguien incluso pudiera pensar, como hay gente que piensa cosas como del tipo de una persona sabia nace o se hace, o los que tienen tal inclinación sexual nacen así o se hacen, ¿no? Y son preguntas que ellos se van haciendo, pero según las escrituras, el sabio es sabio precisamente por su acercamiento y su apego a la ley. Como él se apega a la ley mosaica, y la ley mosaica es la expresión de la voluntad divina, de lo que Dios quiere, y como Dios, siendo Dios, es bueno, justo, santo, misericordioso, entonces todas esas cosas se expresan en su voluntad. Entonces, cuando tenemos el Pentateuco, decimos, el Pentateuco es la expresión de la voluntad de Dios, en la cual se manifiesta un Dios santo, justo, bueno, amoroso, paciente, etcétera. Muchas cosas se pueden decir de Dios. Y todo eso se revela en la ley mosaica. Por eso encontramos un grande valor en la misma ley. Aunque ya no estamos bajo la ley, encontramos un grande valor porque es la expresión de la voluntad de Dios, de un Dios que es santo, perfecto, etcétera. Entonces, esto decía porque el sabio, precisamente en su acercamiento a la ley mosaica, en su observación, porque el sabio lo que hace, el hombre, se da al conocimiento de la ley, la observa detenidamente, con todo su corazón, no solo mira las indicaciones que gramaticalmente, digamos, se dan, sino que él la entiende con su corazón e intenta en la medida de lo que le es posible vivir conforme a esa ley. Entonces, sobre esa base es que se hace un hombre sabio, en el profundo conocimiento de la ley, en un detenido conocimiento de la ley, en una observación también dedicada de la ley y desde luego en obrar en conformidad con esa ley. Es que se hace así un sabio. Y sobre esa base, la escritura dice que esa ley es un manantial de vida. Da unas figuras muy hermosas aquí, porque recordamos que este término manantial es algo que todos en general conocemos. No obstante, en el mundo antiguo es de mucha importancia. Hoy en las ciudades, pues estamos en condiciones en las que vamos, si queremos agua, abrimos una llave o bien compramos, por ejemplo, un garrafón y ya obtenemos el agua que necesitamos para determinado uso. Pero entre los antiguos, en esas tierras, por ejemplo, calurosas, el tipo de tierra, el clima, pero por otro lado, los oficios tanto de agricultura como de ganadería, pues nos podemos imaginar, esos hacen que la palabra manantial adquiera una significación mucho más importante que en tierras donde, digamos, eso no lo alcanzamos a ver. Por ejemplo, no tenemos animalitos para alimentar. No tenemos, por ejemplo, parcelas que hay que regar, sembradíos. Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad. Ah, Ciertamente necesitamos apagar la sed, y tomamos agua, pero pensar en manantial no es algo que a nosotros, por ejemplo, en general, nos impacte, salvo mirando imágenes de bonitos manantiales. Pero fuera de eso, como no es algo que está en nuestro entorno, entonces no lo podemos entender con toda la magnitud, con todo el alcance que, por ejemplo, los hebreos en estos tiempos podían entenderlo. Para ellos era absolutamente necesario un manantial. Eso implicaba prosperidad, era poder echar mano de esa agua naciente allí para el campo, para los animales, para la misma satisfacción de la vida personal. Y por eso digo que el término manantial
no es algo que cale, digamos así, que cale en nosotros con una magnitud como, por ejemplo, un hebreo leyendo la palabra manantial en aquellos tiempos donde del manantial se echa mano. Hay que recordar gente trasladándose con botes, por ejemplo, para traer el agua. Para ellos el manantial es algo de mucha importancia. Y repito que nosotros no miramos la importancia de ello, el significado de ese término, porque aquí simplemente abrimos llaves y sale el agua. Aquí podemos hablar por teléfono a un, pues no sé, expendio de agua, no sé cómo se llaman, y llamamos y nos traen garrafón, por ejemplo. Pero no miramos, no estamos, digámoslo, conectados con el lugar donde hay mucha agua para tomar de allí, porque ya nos llega envasada, o porque ponemos el vaso, por ejemplo, en la llave, bueno, eso era antes, pero se ponía ahí el vaso, caía el agua y no miramos el contenedor, no miramos el lugar desde el cual podemos proveernos de agua. Pero en cambio en tierras donde va la gente con cubetas, por ejemplo, con botes para ir a recoger, el manantial desde luego es algo valioso. Para el hombre que puede llevar a los animales para que estos beban, es algo valioso, por ejemplo. Pero en nuestro caso no es tanto. No obstante, hay que decir que el término aquí tiene mucho significado porque dice, la ley del sabio es un manantial, pero de vida. Hay que recordar el manantial, pues es agua, da satisfacción de sed a los animales y a los humanos. Permite que en el campo los frutos crezcan. Entonces, básicamente el manantial tiene un gran significado de vida en aquellos tiempos. Eso es el sentido de manantial en aquellos días, un gran significado de vida. Y eso es lo que podían ver los antiguos. Por eso ellos van a usar los términos de lo que ellos miran a su alrededor. Es como si en esta cultura de pronto hay comparaciones que se hacen, por ejemplo, comparaciones con la computación, con programas de la computación, incluso con ciertas comparaciones, digamos, por ejemplo, con videojuegos, en el caso. Y así se dan diversas comparaciones de lo que está en nuestro entorno. Ellos hacen comparaciones de la vida con lo que tienen en su entorno. ¿Y qué ven valioso en el entorno, por ejemplo? Entre otras cosas, un manantial. Y dicen, ¿qué proporciona el manantial en general a un pueblo? Pues es signo de vida, porque hay agua para los humanos, hay agua para los animales, hay agua para el campo, para que a la vez el campo produzca buenos frutos, buenos vegetales. Y por eso el significado del término manantial, que pues nosotros, si bien lo vemos con cierto valor, nosotros solo pensamos en aquello para lo que sirve el manantial. Ellos tienen un impacto visual. Nosotros no tenemos impacto visual del manantial. Sabemos del uso del manantial. Ellos saben del uso del manantial, pero también tienen el impacto visual del manantial, que es lo que nosotros no tenemos. No tenemos aquí a la mano manantiales. ¿Ah? Y el agua, repito, nos llega envasada. Entonces, ellos en este sentido nos aventajan, los antiguos, porque ellos ven el manantial y le dan uso. Nosotros miramos un manantial solo para contemplar, porque no tenemos necesidad de viajar por agua a un manantial. No necesitamos eso. El agua nos llega. Entonces, el valor que los antiguos ven en un manantial es mucho valor, mucho más, mucho mayor que el que nosotros le damos. Bueno, pues esto decía por el término que la ley del sabio es un manantial de vida. Y desde luego se refiere a vida en todos los sentidos para los que sirve el agua. Me da vida, nosotros todos no necesitamos ponernos a explicar qué tan necesaria es el agua para la vida. Y no solamente para la vida humana, para la vida animal
y también para la vida vegetal. El agua es absolutamente necesaria. Es algo que no, repito, no necesitamos aclarar, no necesitamos redundar en el tema, no necesitamos pensar mucho al respecto porque simplemente sabemos que el agua es vital para la vida. Entonces, por esa razón dice, la ley del sabio. ¿Cuál es la ley del sabio? No es la ley que él ha propuesto, no es una ley que él ha inventado, no es una ley, por ejemplo, que procede de su propia razón. Hubo tiempos, siglos anteriores, donde gente pensaba que la ley, el asunto del bien, del mal, es algo que surge en la cabeza de la persona. Había la idea de que eso surge en la razón de la persona o en el razonamiento de la gente, en la capacidad intelectual de la persona o en la capacidad de pensamiento. Pero aquí él no está hablando de esa manera. No es una ley que el sabio elabora, no es una ley que el sabio inventa, es simplemente su apego a la ley mosaica y esa se vuelve su ley, porque Dios no dice yo doy mi ley, más sumado a la ley de ustedes ya es un contenido más grande, no, solo es la ley divina. Dice, ustedes están mal, han hecho esto, han salido de este pueblo, no tienen guía, solamente con la ley que yo les doy, ustedes pueden salir adelante y pueden obedecerme e incluso observando la ley que les doy, ustedes pueden ser de brillo entre los pueblos. De eso hablábamos hace 8 días, pero en otra conexión con la confesión helvética. Cómo Israel podía alcanzar un nivel o un estatus grande con el simple hecho de observar la ley. Eso ya ponía a Israel, digamos, en la cabecera, ¿sí? Lo ponía en un lugar de mucha importancia en las relaciones internacionales. Bueno, pues la ley del sabio, decía entonces, no es una ley que él elabora. Esto es un fondo, eso está de fondo en las escrituras. Es como mirar aquí las letras del pasaje y mirar las escrituras detrás con un fondo. Las escrituras tienen un fondo. Las escrituras nos enseñan en todas sus páginas desde el inicio que Dios se revela porque el hombre no puede llegar a la verdad. El hombre no puede resolver su vida. Él requiere a Dios. Ese es un fondo que está en la escritura. Eh, un fondo que también hallamos en la escritura, son muchos, pero la escritura enseña, no es la disposición del hombre, no es el criterio del hombre lo que lo va a llevar por buen camino, es la revelación de la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que va a llevar al hombre por buen camino. Entonces, no es la capacidad intelectual del hombre, no es la capacidad de conocimiento del hombre que lo va a llevar a elaborar una forma de vida adecuada, unas relaciones con su prójimo adecuadas, una relación con el mundo adecuada. Los hebreos bien sabían esto, eso lo enseña la escritura, esto Dios lo revela. Por eso Dios desde el inicio dice, mira, para que tú no te confundas, yo te he puesto en la tierra para que no te espantes, para que no tengas temor de ella, como se va a mirar en el desarrollo de muchas culturas antiguas, mucho temor a la naturaleza, temor a los astros, temor a la lluvia, temor a los eclipses. Entonces Dios desde el inicio dice, hombre, te pongo aquí al frente, tú sojuzga la tierra. Entonces tu labor es de dominio sobre la tierra. Pero obviamente para mí que soy Dios, o sea, tú vas a dominar la tierra porque yo te la encargo, yo soy dueño de la tierra, tú eres un servidor, trabajador, pero debes sojuzgarla para que en la medida de ese trabajo, de ese dominio, tú glorifiques y alabes mi nombre. Entonces, por eso decimos que hemos sido creados para sojuzgar la tierra, para dominarla, pero eso es algo que desde el inicio Dios dice, mira, te dejo claro esto, tú dominas la tierra, no tengas miedo, no pienses que va a haber esto, que hay Dios aquí en la luna,
que el pasto es Dios, que el tronco es Dios, que el toro es Dios. No, solo yo soy Dios. Todo lo demás tú lo puedes dominar. Y eso es de vital importancia, hermanos, desde una tremenda e impresionante importancia, porque miramos el desarrollo de culturas antiguas, todas las cuales tenían el rumbo de mirar en el sol una divinidad, en la lluvia una divinidad, en la fertilidad una divinidad, en el campo mismo una divinidad, en las rocas, en los troncos, en los animales, incluso en casos hasta en animales muy pequeños como por ejemplo el ratón, que algunas culturas antiguas divinizaban. Y podemos imaginar, hermanos, la magnitud de eso. Un ratón, ¿qué tan pequeño es? Un ratón, ¿qué daño puede hacer? Bueno, algunos sí le tenemos miedo, ¿verdad? Yo uno me ha hecho correr, pero también es que no pueden hacernos nada. No nos pueden hacer nada. Les tememos, pero sabemos que ellos no nos pueden matar, por ejemplo, no nos pueden herir. ¿Ah? No puede ser el ser humano en una lucha con un ratón, salió la mitad de él nada. Eso no va a pasar. Por eso el Señor está diciendo desde el inicio, tú eres, eh, estás puesto como encargado de la tierra, entonces domínala. En otras palabras, no le tengas temor, te la he dado yo soy un Dios bueno, inteligente, amoroso, justo, etcétera, te doy esta tierra, sojúzgala. Y entonces, partiendo de Génesis 1, entendemos que el hombre tiene que controlar. ¿Y qué sucedió en lo posterior? Como el hombre no atendió al consejo de Dios, dijo, solo estas ciertas cosas le agradan a Dios. Estas otras muchas no le agradan a Dios. Así como las cosas del templo le agradan a Dios. Las cosas del trabajo y el Estado no le agradan a Dios. Pero eso ya lo inventó el hombre, eso no está en las escrituras. El asunto de mi oficio, pues es una cosa, yo lo hago y así hago mi trabajo y pues ni modo, esto es lo que hago y de aquí gano dinero. Y entonces esa persona, aunque sea un creyente, no piensa en sojuzgar su mismo trabajo, no tiene intención de ello. Entonces, por lo mismo, no tiene intención de cumplir la voluntad de Dios expresada desde el inicio en Génesis 1. No tiene voluntad. Es decir, no le interesa la voluntad de Dios. Entonces, bueno, pero esto decía por el asunto de esa ordenanza inicial que Dios da. Mira, hombre, encárgate de la tierra. ¿Sabes para qué te he puesto? Para que domines la tierra. Ya te doy sentido, te doy significado. Tú al frente de la tierra estás para dominarla, no para que ella te domine a ti, no para que tú te halles bajo sujeción ante cosas creadas, sino para que todas las cosas creadas tú las domines. Obviamente, las que están en la tierra, no podemos dominar los planetas, podemos dominar la tierra porque el mandato es domina la tierra, sojuzga la tierra. Y obviamente una sola persona no puede dominar todo el planeta, por eso es el conjunto de hombres en la humanidad que tenemos la tarea y la demanda divina de dominar la tierra. Ahí sí completa todo el planeta, todo el planeta, lo podemos dominar. Por eso, pues hombres pueden salir a diversos lugares del mundo y de pronto donde ni siquiera puede habitar la gente, de ahí van y extraen cierto material, cierta cosa, por ejemplo, para el beneficio del resto de los humanos. Y por eso el hombre puede ir a tal lado, dice de allá, allá estamos excavando y sacando tal cosa, y lo estamos poniendo para el servicio de los demás, porque esa es la tarea que tiene el hombre de dominar la tierra. Y hemos dicho una y otra vez, si nuestra lectura de la escritura no nos lleva a cumplir la ordenanza cultural, no estamos leyendo las escrituras. Estamos leyendo cosas de la Biblia, pero que para nada estamos entendiendo, porque no estamos siendo llevados al inicio que es el Génesis 1. Así como diría Jesús, en el principio no fue así. Él está citando principios perennes o fijos
al decirle a los hombres de sus días, miren, sin embargo, en el principio no fue así, porque ¿cuál es la referencia? El principio. Entonces Dios está diciendo, vayan al principio de la revelación que he dado, porque ahí está la respuesta. Entonces, queremos saber centralmente el objetivo de nuestra vida. Centralmente, los creyentes piensan, el objetivo de mi vida es servir a Dios. Sí. Entonces uno les pregunta, ¿cómo? Bueno, pues sirviéndole en lo que Él quiere, específicamente. Bueno, pues yendo al templo, leyendo la Biblia, no diciendo groserías, no robando, y sacan un listado. Eso indica inmediatamente que no conocen para nada cuál es el objetivo por el que fueron hechos. Si ellos conocieran el objetivo por el cual fueron hechos, tendrían que decir, citando el principio, cuando recién Dios hace al hombre, le dice, sojuzga la tierra. Solo sojuzgando la tierra es que guardarme del pecado tiene sentido. No decir groserías tiene sentido. No robar tiene sentido, pero es solo en el marco del mandato cultural. Si no es en el marco del mandato cultural, cualquier otra actividad es una santidad que Dios no está demandando. Tan sencillo como eso, porque así son las escrituras. Desde el inicio estamos siendo llamados para ejercer el mandato cultural de sojuzgar la tierra. Y eso pues implica una transformación y digamos una reforma de todas las actividades que hacemos por sencillas que nos parezcan. De hecho ya a los niños se les enseña tempranamente, sobre todo aquí que nacen y al día siguiente ya están en el colegio, pues aquí ya un niño de, digamos, los más pequeños como Matus y Rey, ¿no? Los más chiquitos de un año tienen, ¿verdad? Esos niños, ¿no? Ya que se les enseña que, a ver, pues, ¿cómo? eh, eh, a ver, dame esto, ahora te doy yo esto, aprenden a recibir, a dar. Luego hacen, a ver, arriba, abajo, ya les van enseñando cosas, a sojuzgar sus espacios. Cuando ellos sojuzgan su espacio, ya saben, a ver, esto es arriba y acá esto es abajo. A ver, no levantes cosas del piso, ya les enseñan qué es el piso, qué es arriba, qué es la cama, ya les van enseñando incluso a sojuzgar su mismo cuerpo. Y para sojuzgarlo necesitan nombres. Porque imagínense yo decirle a alguien que traiga algo y alguien me lo quite y digan, ¿dónde lo tienes? Por ahí. Pues ¿dónde le van a dar, no? Oye, mira, te traigo aquí, no sé, un animal, pues quítamelo, está en el cuello, está en la parte de la oreja de atrás, o mira, a ver si no traigo algún sarpullido, de dónde, cerca del ojo, porque luego no se ve, ¿no? Hasta acercarse. Entonces, a los niños se les enseña tempranamente a sojuzgar el mundo. ¿Y por dónde empieza? En los niños muy pequeños, con su cuerpo. Por eso ya niños más grandes, por ejemplo, eh, como Abimael, Abimael, ¿verdad? No es Abimelech, Abimael. Como Abimael, por ejemplo, pues Elías, ya sabe, si le decimos nariz, ya sabe señalar él, ojo, cabeza, piernas, de esa edad ya lo entiende más. Y otros niños ya van sabiendo más cosas. Obviamente los de secundaria pues ya mucho más saben, ¿no? Aquí incluso pues se les enseña hasta sojuzgar poco a poco en cierta edad el metro de la ciudad. Imagínense gente que no sabe usar ni el metro. Pues ya también aquí a los niños en cierta edad vamos al museo, pero por el metro se bajan aquí, aquí damos vuelta, este es el transborde, esta es la estación. Eso es sojuzgar. ¿Cómo voy a sojuzgar la tierra si no sé andar en el metro? Imagínense un sojuzgador de la tierra y se para ahí en la parada. ¿Qué camión tomo? Es que no sé, está nervioso. No está sojuzgando nada. Él tiene miedo. Parece como los antiguos que le tienen miedo a la luna y corren porque la ven llena. Así está el que se para ahí en el camión y yo no sé qué camión, y es que yo no sé a dónde dar vuelta, es que yo no le entiendo. Está temeroso, no está actuando como un sojuzgador. Y Dios dice, no, ustedes han sido hechos, han sido creados para dominar la tierra, para sojuzgarla. Entonces, por eso decía que a los niños se les enseña a ir dominando su mismo cuerpo. Y para eso requieren nombrarlo. Y eso es de
tan vital. Oye, pues, ¿qué te duele? La nariz. ¿O dónde sientes esto? Ah, en mi boca. O esto, aquello en mi pierna derecha. Ajá. O están operando a alguien y pues entre médicos hablando, sí, ahora hay que hacerle esto en esta parte de aquí, el riñón, el pulmón, etcétera, ¿no? Entonces, saber los nombres de las partes del cuerpo, desde luego ayuda inicialmente, pues para poder dominar el cuerpo. ¿Ah? Si no me conozco, no busco mi conocimiento, pues ya no avanzo. También por eso hay gente que cuando niños les enseñan las partes del cuerpo, ya que se las saben, con eso se quedan. Luego no piensan ellos, bueno, ¿y cuánto duermo? ¿Y en qué horarios me despierto? ¿Y qué es lo que me pasa cuando como ciertas cosas? ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante ciertos alimentos? Y no van tomando cuenta. A ver, todas las veces que como, no sé, qué será carne, me hace daño. Todas las veces que, no sé, que digan como espinaca, por decir algo, me siento feliz. No van a sacando una cuenta de decir, oye, ¿te fijaste que cuando bebo, no sé, agua de sandía me pasa tal cosa? ¿O no te fijas que me dan ganas de devolver cuando combino tal alimento con tal alimento? No se van conociendo ellos. Nomás se quedaron con lo del conocimiento de pequeño. Nariz, ojos, boca, mejillas, cabeza, bracitos, como los niños, pero no se van conociendo más. A ver, ¿por qué me da comezón? ¿En qué momentos me da comezón? ¿Por qué en ciertas ocasiones estornudo? ¿En qué momentos bostezo? ¿Cómo puedo controlar mis tiempos para la salida al sanitario? ¿Cómo controlo diversas cosas, ¿no? En mi alimentación, reacciones, cómo me puedo reponer ante ciertas situaciones. Casi ese conocimiento no se busca. Es muy común nada más pensar, pues me siento mal, voy con el médico, y a que él me diga qué es. Y a lo mejor él ni bien sabe y me da unas pastillas que no son para eso, pero yo me las tomo porque simple y sencillamente digo, pues es que es el médico. Y luego añado, es que Dios lo puso. Pero tal parece que Dios no puso primero conocerme. Tal parece que Dios no puso primero conocerme, no, como que sin pensamiento es, siento algo, voy con el médico, ni siquiera me pongo a pensar qué es lo que puedo tener, qué he estado comiendo, qué cosas puedo prever y decir, no, esto no lo voy a comer porque me he dado cuenta de que me trae cierto daño o no lo voy a comer con intensidad. ¿Para qué? Para evitarme problemas de salud y tener que ir al médico. No buscan ni ese conocimiento. Pero bueno, este asunto parece no ser del sermón, pero sí tiene que ver en tanto, decíamos que la ley es la norma del sabio. Y dice la escritura que la observación de esa ley es vida, porque Dios quiere que nosotros vivamos. Naturalmente, Dios no quiere, en ese sentido, no quiere nuestra muerte. Como quiere que vivamos, nos da una ley para que nos mantengamos en la vida. Dios cuando da la ley dice, mire Israel, para que el campo te dure, tengas buena cosecha, deja descansar la tierra en tal tiempo, trabájala de esta manera, ten cuidado de la tierra en este sentido. Mira, para funciones de esta manera debes comer esto, observa qué te doy para que veas tu cuerpo cómo funciona. Mira, para que no tengas problemas en tu entorno, relaciónate de esta manera, pon este orden. Mira, aquí, a ver, abres un agujero, tápalo, porque alguien viene, no se da cuenta y va a caer él o bien su animal en ese agujero. Entonces tú abres un boquete ahí en el piso, ciérralo. Entonces, con la ley, ¿qué está haciendo Dios? Mira, te pongo un orden así divinamente establecido para que tú puedas tener vida llevadera con tu prójimo. Y entonces esa ley del sabio es vida. No debemos pensar como pensarían muchos cristianos, lamentablemente dirían, no, la ley del sabio es vida. Sí, mira, si lees tu Biblia, oras a Dios, tienes vida. Eso es una reducción muy grave de la palabra. Tanto equivale a que si un papá me manda, hijo, limpia la casa, o mamá dice, limpia toda la casa, y entonces yo digo, no, basta nada más con que tienda mi cama, yo no soy obediente.
no quiero a mi mamá, no quiero a mi papá. Entonces, si solo pienso, no, pues la ley del sabio es orar, es echarle ganas, es leer la Biblia, es evangelizar. Con eso pienso, no estoy cumpliendo la ordenanza cultural, no le estoy sirviendo a Dios como Él lo ha establecido. No estoy atendiendo a las estipulaciones de Dios, sino a las que yo pienso, y muy limitadas, nada más. Entonces, la ley del sabio, por eso, es vida. Porque le da vida en que Dios está diciendo, mira, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo biótico, mira, tú te alimentas de esta manera, tendrás vida. Atiendes a la sobriedad, a lo que tú vas en el dominio de tu cuerpo, lo vas conociendo y en tus ingestas te vas dando cuenta de cómo reacciona. Obedeces la ley que doy, vas a tener vida en ese campo. Tú socializas de manera adecuada atendiendo a las leyes del Pentateuco, vas a tener vida llevadera con los demás. Entonces te llevo a la vida en ese campo social. En lo económico, si administras de esta manera, si te guardas en tu alimentación, si te mueves, haces esto, te relacionas bien con tu prójimo, no robas para que no se acabe tu economía, porque si no robas una oveja, vas a dar 4. Entonces, actúa de esta manera en la ley para que tu dinero pues simplemente alcance para lo que debe alcanzar, para que tu tiempo. Guarda el sábado para que también tengas reposo, porque si te pones a trabajar todos los días te vas a afectar, te vas a dañar y luego vas a gastar. Entonces, observa esta ley que está relacionada con no solo con tu salud, con tu descanso, está relacionada con tu economía, está relacionada con tu relación con los demás. Todo eso va dando la ley. Entonces ya nos imaginamos, la vida de la que habla es vida en todos los sentidos, como decir vida social, vida económica, vida ética, vida jurídica, etcétera. Entonces, alguien que observa la ley, pues nunca sufrirá un juicio por parte de los ancianos del pueblo en Israel. ¿Por qué? Pues porque observa la ley. Claro, entendemos que debido a la caída en el pecado, pues el hombre tiene una tendencia pecaminosa, pero la misma Biblia lo establece. Es solo la palabra divina la que lo puede salvar de la condición de muerte. Y ahora aquí hay que señalar algo importante. ¿De qué muerte? Porque el pasaje en general lo entendemos y decimos, bueno, pues le librará al sabio, el sabio por atender a la ley será librado de los lazos de la muerte. Pero ¿y de qué muerte? En principio decimos, todos morimos, hablando de la muerte biótica, todos morimos. Entonces, mucha gente se refiere, dicen, la muerte física, ¿no? Dicen así, la muerte es, si no morirían también las piedras, ¿no? No morimos solo nosotros, la muerte es biótica. Entonces, ¿qué sucede? Viene la caída, Dios dice, si atiendes a mi palabra, tú tienes manantial de vida y serás librado de los lazos de muerte, de los lazos de la muerte o los lazos que tiende la muerte. A ver, pero ¿qué muerte? De pronto podríamos pensar, pues, de la muerte eterna, de eso no hay duda. Atender a la ley nos libra de la muerte eterna. Eso es incuestionable. Eso no necesitamos explicarlo mucho. Aquí entendemos todos que Dios nos ha salvado y seremos librados de la muerte eterna. Que si atendemos a la ley que Él ha dispuesto, a su palabra en general, nosotros seremos salvados de la muerte eterna. Esa es una de nuestras grandes confianzas. Ahora, pero de la otra muerte nos puede librar. Todos morimos, sí. ¿Me puedes salvar de cierta forma de morir? ¿Me puedes salvar de morir tempranamente en condiciones trágicas? ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué interesante es esto. No me libra de la muerte biótica porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir, pero nos puede librar de ciertas
maneras de muerte. Porque no es lo mismo decir, oye, a fulano que lo mataron de 50 balazos y trae una serie de golpes y quemaduras en el cuerpo. No es lo mismo eso, a decir, mira, este joven incluso pues se enfermó y el cáncer lo acabó, murió. Pero morir de la otra forma, pues eso le dice a uno algo, ¿no? Uno no piensa de alguien a quien le dan cuantos balazos, mucha bala que le encuentran en el cuerpo y le encuentran pues quemaduras. Desde luego, hermanos, es totalmente natural que de forma intuitiva decimos, caray, qué muerte tan terrible. No simplemente decimos, mira, ya descansa. No, allí no se dice, los mismos paganos no dicen ya descansa. No, dicen, oye, ¿cómo murió? Pues, ¿qué andaba haciendo? La gente de forma sencilla dice, pues, ¿qué estaba viviendo? ¿Qué hacía? Que, mira, de qué manera murió. Solo alguien que de plano no piense nada dice, no, que solo murió. No, una persona común con un entendimiento dice, oye, ¿por qué murió de esta manera? ¿Por qué le tuvo que llegar esto? Incluso es como ahora pasa, miren, cuando se dice, oye, ¿qué tal niño ya tiene, no sé, diabetes, por ejemplo, de tipo X, ¿no? Que sé que hay tipos, ¿no? De diabetes, pero, o niveles. Ya oír eso, dice uno, ¿qué problema hay aquí? Se nos hace extraño. O sea, que un niño se agripe, decimos, bueno, incluso decir, oye, que un niño le dio cáncer, ¿no? Pues es lamentable, pero se puede entender. Pero cuando se dice, oye, que un niño tiene diabetes, ven hermanos que inmediatamente salta, como que inmediatamente pensamos, aquí debe haber un tipo de desorden, algo debe haber en la alimentación, no sé qué sea, pero salta algo. Aunque alguien diga, no, pero es que ahora ya es muy común, ya a todos les da, uno es llevado inmediatamente a decir, pues qué raro, porque antes eso no se oía tanto, o si se llegaba a escuchar era escaso, ahora ya es común. Entonces, dice la escritura, ¿qué pasa si yo observo la ley? Soy librado de los lazos de la muerte. Está hablando aquí de la muerte como si pusiera lazos, la muerte como personificada. Pero ¿quién es? Las tinieblas. Es a donde el diablo nos quiere llevar, que estemos con él por la eternidad. Pero se habla de la muerte como personificada y tal parece que está la muerte como tendiendo lazos. A ver, ¿por dónde te agarro? Es como si la muerte hoy se hiciera una pequeña, un bosquejo teatral, digamos, y apareciera un niño disfrazado de, de muerte, ¿no? Así como una calaquita, así pintada así, digamos, o ya pintada de ese color, actuando, y entonces dijera, a ver, yo jalo a la gente por este medio, la jalo por las drogas. Por aquí tengo un buen contingente que llegan a la muerte por la mediación de las drogas. Otro dijera a la muerte, en otro caso diga, yo por medio de los vicios, de otros vicios, jalo a otro contingente para la muerte. Pero también la muerte dijera, bueno, a este no le llama la atención los vicios, a este no le llama la atención, por ejemplo, droga, fumar en exceso, etcétera, no. Eh, pero a este le encantan las apuestas y se mete en presiones tales que en una de esas de un infarto ya no regresa. O este es peleonero y por medio de una pelea en una banda me traigo otro contingente. ¿Cuántos tiene la muerte, hermano? Mafia, peleas callejeras. Ahí hay un saldo de muertos considerable. Hay un saldo de muertos. Nada más pensemos en la humanidad, ¿cuántos han muerto por pelear? No nos podemos imaginar. Muchísimos. Y no solo jóvenes, adultos mayores. Y no solo hombres, también mujeres. De todo. El hombre tiene el puño para defenderse, pero la mujer esto, la uña. Entonces también tienen. Y mucha gente pelea, se hacen de guerra ahí, de algo, y son contingentes cantidades para la muerte. Entonces la muerte se está como asomando. Mira,
te mato por este lado. Andas en estos problemas, por acá te mato. O bien, mira, no administras bien, andas en apuestas, o no arreglas bien las cosas y tienes pérdidas económicas, de modo que, o bien tu carácter mal, te corren de tu trabajo y luego vas a pasar por presiones tales que, por ejemplo, te pueden llevar a la muerte por medio de un infarto. ¿Ven que son todos esos malos los lazos de la muerte? Pues precisamente de esos lazos nos libra la ley. No nos va a librar de la muerte en cuanto a morir en alguna edad, que decimos, bueno, esperamos morir viejos, esperamos morir alguien dirá de 60, otro de 70, no, pues que a mí me gustaría llegar a 100, ¿no? Pues la escritura advierte, ¿verdad?, que de 70 para arriba es molestia y trabajo, porque ya duele, porque ya el cuerpo no responde de la misma forma. Si de por sí los que ya andamos en los 60 ya ni agacharnos, ya no se diga 80, 90. No, ya se nos cae aquí el borrador y por eso hay que decirle a los niños, recógemelo, porque ya me agacho y ahí me quedo media hora. Hay que orar y hacer algún ritual para pararse, porque ya en estas edades no aguantamos de la misma forma. Bueno, pues la ley nos puede librar de estas formas de morir, de estos lazos que tiende la muerte. No nos libra de lo que llamaríamos la muerte natural. De la muerte natural no nos libra la ley. Todos vamos a morir absolutamente, todos, todos. Por eso platicaba de alguien que fue un médico, llega con el médico y le dice, doctor, es que siento que me voy a morir. Y el médico parado le dice, señora, usted se va a morir. Y la otra así hizo la cara, y todos vamos a morir. Pues tenía razón el doctor, ¿no? Porque todos vamos a morir algún día, ¿no? Pero de esa muerte la ley no nos libra, porque todos necesariamente debemos pasar por la muerte, pero sí nos va a librar de distintas formas de muerte. De eso sí nos va a librar la ley. Mira, sé hombre de paz atendiendo a la ley para que no mueras en el marco de un pleito y en una edad no conveniente, por ejemplo, joven. Mira, no te envuelvas, por ejemplo, en vicios para que tu cuerpo no se deteriore y por alguna cosa mueras en circunstancias trágicas. De eso libra la ley. De eso libra la ley. Mira, no seas hombre pendenciero, no seas hombre de apuestas, no seas hombre de mala alimentación, porque así indica la ley. Mira, no seas hombre de mala alimentación, porque ¿qué puede suceder contigo? ¿A cuánta gente por mal alimentarse, a ver, lo empiezan a rebanar? Y un dedo, otro dedo, el pie, el brazo. Parece que, ¿y tu médico quién es? El tigre de Santa Julia. Están macheteándolo, ¿no? Porque, pero se empeña en no cambiar su sistema de alimentación. Sí. ¿Y la ley qué hace? Libra de esa forma de muerte humillante donde el cuerpo se deteriore de forma terrible. Y cuando menos la gente quede entera. Nos es muy llamativo, hermanos, cuando dice la escritura que Moisés al morir tenía una vista buena. Eso llama mucho la atención, porque eso ahora es difícil, sobre todo con muchas formas de alimentación, con mucho producto que se vende en los mercados hoy, producto industrial, eh, pues se va dañando la vista. Es muy raro, sí, es sumamente raro encontrar a alguien de 80 que, digamos, no usa anteojos y tiene la vista entera. Eso, hermanos, eso no se ve. ¿Se dan cuenta? Si ya jóvenes, niños, los anteojos de niños, ya los que ya somos más grandes con anteojos, pero imaginemos ya llegar a 80, ¿no? Pues esto cómo va a ser. Yo ahorita uso estos anteojos muy potentes, ahora en 20 añitos que ya tenga 80, ahora cómo voy a mirar. ¿Qué se ve en el entorno? Pues los viejitos no ven. El problema de la vista. Y ese no es solo decir, es que está fallando mi ojito, no, que está comiendo.
qué apuraciones tiene. Todo eso está relacionado, veíamos en la clase algo de ello, la relación que hay, y por eso tiene problemas en sus ojos, porque no se alimenta bien y por otros factores, añadido a golpes. No, pues que en la juventud jugué fútbol o jugué frontón, muchas veces me dio la pelota, o fui peleonero, hice pleitos en la calle y me llegaron a pegar, o tuve accidentes, eh, eh, o bien otros factores múltiples, como alguien que tiene la cabeza grande y tropieza seguido. Dice, ya me di en el ojo, ya me di en la mesa, y es natural, todo eso de forma natural pues va repercutiendo. Y añadido a una alimentación mala y no sé qué cosas deba comer para que le lleve ese daño a sus ojos, y después pues ya le manden anteojo o bien operarle para quitarle ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo. Pero la ley hace esto. La ley me libra de esos lazos de muerte. Está hablando lazos, o sea, es decir, no es el tiempo de mi muerte, sino el lazo de la ley que me jaló. Una cosa es que yo muera en el tiempo que Dios tiene dispuesto para que yo muera, en paz, andando en conformidad con la ley. Y otra cosa es la muerte, otra cosa es sí, la muerte que se da por caer yo en el lazo de la muerte. Entonces, miren, aún cayendo en el lazo de la muerte, decimos, era lo que Dios tenía dispuesto. ¿Sí? No, aquí no hay esto de, pues yo debería morir a los 80. Tal persona debía morir a los 80, pero como andaba mafioso, murió a los 30. Entonces él violó el tiempo que Dios tenía para él de 80. No, eso no pasa, eso no pasa. Pero sí entendemos todos que ahorita, vivos, podemos elegir, digámoslo así en términos generales, elegimos, a ver, un, una alimentación espantosa y una vida totalmente sedentaria, pues ya nos imaginamos como que esto no va a resultar muy bien y se nos va a reducir los años. Todos lo sabemos eso. En cambio decimos, a ver, y también con calma. Ah, pero viviendo con calma me refiero más tranquilo. Ah, pero también si me hago gente de pleitos, que ante cualquier cosita alegue, eche pleito, pues estoy consciente de que se me puede adelantar la muerte, pienso así, aunque Dios tiene todo dispuesto, pero digo, se me puede adelantar la muerte en algún pleito, que salga uno peor, ¿no? Para un violento y medio. Ah, a ver, yo me pongo acá duro, ¿no? Pero ya salió otro más bravo que yo. Ya salió otro más bravo. Y entonces ahora tuve problemas. Y puedo caer en los lazos de la muerte, de los cuales me libra la ley. La ley tiene esta función en principio. Miren, ya decía antes de esto. De la muerte eterna, desde luego me va a librar. De eso no tenemos duda. Ya estaremos con el Señor para siempre. Sí. Pero de la muerte natural puede salvarnos de una, decimos así, de una muerte mala, de una muerte pronta, de una muerte, por ejemplo, humillante. Y cuando digo humillante, no me refiero, por ejemplo, a la muerte de los mártires en la antigüedad. A ellos, miren, los aventaban a los leones, los colgaban, los quemaban, parecía eso humillante. Pero eso para el Señor es con olor grato. Y eso para otros era un ejemplo. Mira cómo murió el hermano entregando su vida, lo echaron a los leones. Y eso producía en la gente conversiones. La muerte de un mafioso, hermanos, no produce conversiones. ¿Quién va a decir, oye, cómo murió? No, que le dieron con un cigarro, lo quemaron 100 veces y trae 80 balas en la cabeza. Oye, no, me convierto. Que eso no pasa así. No, para nada, al contrario, oye, no, qué terrible, qué humillación. La familia, la señora avergonzada, no quiere que le pregunten de qué murió tu hijo. Ella mejor dice otra cosa. Se tomó más de diazepam, con tal de no decir todo lo que le pasó. Pues sí, se siente humillada. Pues de esas cosas nos libra la ley. Por eso decimos, hay un fondo, las mismas leyes, las leyes creacionales. No me someto a las leyes, me hago hombre de, a ver, pues yo voy a entrar acá, me voy a echar allá al agua y a pelear con el animal que me salga. Y yo soy entrón, me pienso protagonista de Cocundos, ¿no? O lo que sea.
y me hago así de valentón, y al rato, oye, ¿qué fue de él? No, que el cocodrilo se lo llevó. No, que los leones. También miren, muerte por todo eso, hermanos, de gente que va al riesgo de que voy a la montaña y me aviento no sé de dónde. Todo eso también tiene un gran contingente de muertes, porque se violentan leyes y entonces se adelanta, o en condiciones trágicas. Pues dice la escritura que la ley de eso nos libra de los lazos de la muerte. No, y repito, no se refiere a la muerte natural. Por esa todos absolutamente vamos a pasar. Pero sí, no tenemos que pasar nosotros por una muerte de manos de mafiosos. No tenemos que pasar por una muerte en un zafarrancho ahí en un mercado lleno de balazos. Por ahí no. Ahí vamos a ser librados. Por una muerte donde ya me cortaron aquí, acá, acá y acá y de todo. Y ya nada más me queda el puro tronquito y la cabeza. Porque me cuido en mi alimentación según la ley. Pues de eso me voy a librar. En ese sentido, esos son los lazos de muerte. Miren el alcance precioso que tiene este pasaje. Dios está diciendo, es que el sabio que tiene, como observa la ley, él está en un manantial de vida. Es un hombre que también va a morir, también va a enfrentar la muerte natural, pero su muerte se dará en un cierto marco de condiciones. Es simplemente como pues hacer mención de los entierros a los que vamos. Son normales. Aquí hay algunos hermanos que hoy no están, fueron a acompañar a familiares en la muerte de alguien que sirvió al Señor. A quien fueron a ver, yo no, a lo mejor lo vi, seguramente que lo vi a ese tío, pero no creo que tenga una bala dentro. Los que fueron a ver a ese familiar que murió, ese hermano, no tiene una bala dentro. No trae quemaduras con cigarro. No tenía machetazos, como si, mira, le quitaron la camisa, traía el machetazo aquel que se hizo en un pueblo por estar tomando mezcal y aquí como tipo como cesárea, ¿no? De aquí a acá, pero de machete, ¿no? Murió normal, posiblemente, a lo mejor, pues algún exceso en la alimentación, por ejemplo, pero no algo de, murió por causa de un pleito, murió por causa de que debe 1 millón de pesos y no paga y anda prófugo y de un susto murió, o lo andaban unos buscando y por cuentas que había que saldar y este de un infarto ahí se quedó, así en una cosa terrible, no directamente lo mató la mafia. Eso no existe. Se va a ver alguien, se lamenta la muerte, se dice, mira, ya murió grande, pero digamos en circunstancias normales. Eso es lo que hace la ley. La ley no me libra de la muerte natural, pero sí me libra de los lazos. Y los lazos detrás de los cuales está el diablo. Si yo no cumplo las leyes creadas, las cuales refuerzan la misma ley de Moisés, cuando Dios dice, mira, dejarás al campo descansar, eso está obedeciendo a leyes. Todos necesitamos descansar. No se puede todos los días hacer la misma rutina exactamente todos los días. Hay un agotamiento. No se puede así. Por eso Dios dice, a ver, que haya un día de descanso, un día de reposo, pero también a la tierra le das cierto tiempo para su descanso. Y la dejas. Y era todo un año. Ya nos imaginamos, hermano, no era días, o sea, era un año. La tierra también descansaba. Eso está obedeciendo a leyes. Cuando nos desajustamos de las leyes creadas, generamos muchos problemas. Miren, basta violentar la ley física. No, porque me hago de pleitos, me hago de golpes, puedo morir. Uso fuerzas de más, puedo morir. O simplemente no me muevo y la vida sedentaria me genera otros problemas. No, pues que violo leyes bióticas. No como lo que debo comer en las cantidades que lo debo comer. Después puedo tener problemas en el conjunto de todo, porque sumado a problemas acá, problemas sociales, problemas familiares, problemas en la iglesia y otras muchas cosas, se conjuntan y me llevan a la muerte. Y según las escrituras, la ley de eso nos libra, de los lazos. No dice, y la ley lo libra de la muerte, dice,
de los lazos. ¿Se dan cuenta? Allí específicamente no está hablando o no está dedicándole más bien, no le está dedicando mucho a la muerte eterna. Desde luego, muero en circunstancias así, sería raro, hermanos, pensar, oye, ¿de qué murió fulano? No, que un muchacho tal que lo quemaron y luego le hicieron esto y luego le arrancaron acá y luego le arrancaron esto otro y luego tenía quién sabe cuántos balazos. No decimos que el Señor lo tenga en su gloria. Inmediatamente esa muerte la relacionamos con la muerte eterna. Ordinariamente, en la forma intuitiva, la relacionamos con la muerte eterna. Es decir, no pensamos así, oye, pues, ¿de qué murió fulano de tal? Un creyente de iglesia, un diácono, ¿de qué murió? No, pues que la mafia de Sinaloa lo mató. Eso es casi como, sí, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Quién? Ajá. Oye, ¿de qué murió tal pastor? Es que se aventó de un avión jugando y no abrió el paracaídas. Cayó en la piedra. Sí, es que es raro eso, ¿no? Pues, son cosas de las que no se oyen. Oye, ¿de qué fulano que era íntegro y en esto? No, ¿qué crees? Es que debía 2 millones. Y un día que quedó estirado como chicharrón así del susto y murió porque eran muchas presiones y no podía pagar. No es hombre de deuda. Esas cosas llevan a la muerte a mucha gente. ¿Cuántas muertes hay por causa de las deudas en relación con los bancos y los lugares de préstamo? ¿Cuál es el contingente de muertos? No lo sé, pero no puedo pensar que son poquitos, porque cada vez la gente pide más. ¿Y en qué se ve? En que basta aquí ir caminando a la Romero Rubio, la siguiente colonia, y vamos mirando Monte Pío, Monte Bueno, Monte Santo, Monte Generoso, Monte de Piedad, Monte de la Salud. ¿Quién sabe cuántos montes hay ahí? ¿Se han fijado, hermanos? Plagado. Es más, quitaron los oxos y pusieron montes, casitas de préstamo, toda la Rubio. Hemos visto locales, ¿no? Hay que pasar África, la glorieta, ¿y qué vemos? Vitrinas ahí, licuadoras, motores, de todo hay, ¿no? Celulares. ¿Y qué es? Es una casa de préstamo, casa de empeño que llaman. Son muchas casas de empeño que hay, muchas casas de empeño. Y todas tienen gente, porque siempre están ahí, están funcionando. Si no tuvieran gente, pues ya se hubieran ido, no les convendría pagar la renta, no ganarían nada. Pero cada vez son más. Y si vamos al centro, cada vez son más. Antes solo se oía Monte de Piedad, ¿no? Y ahora son Monte, les van dando como nombre de la generosidad, ¿no? O Monte Chucho el Roto, ¿no? O Monte Robin Hood, ¿no? Pero o sea, el punto es que la gente va por préstamos y uno se puede imaginar, hay más casas de empeño, entonces debe haber más muertes por infarto relacionadas con las deudas económicas. Debe haber una relación, no sé de eso ni he visto esas estadísticas, pero pues me suena totalmente natural esto que yo estoy diciendo. Bueno, pues termino, hermanos, diciendo que la ley de eso nos libra, la ley, pero también recordar que la ley, así como nos libra de esos lazos, la ley no solo, la ley del sabio no solo es algo negativo. ¿No? Quiero terminar con esto que es importante. De pronto se ve la ley divina, como algo en contraste con, o sea, o se ve el lado negativo, es decir, se ve el lado de los no. Es que la ley dice esto, no, mira, no esto, no hagas, no hagas, no. Muchos paganos dicen, la religión es un discurso de puro no. No hagas esto, no toques, no hagas, no vayas, no esto. Así piensan en la religión como una serie de no a esto, no a aquello, no a lo otro, y ven la religión como una serie de negativas. Pero inicialmente la ley es para hacer, para el sí a la voluntad de Dios. Por eso muchos evangelizan así, mira, te doy el evangelio, pero Dios te puede quitar el vicio. O sea, como que no importa inicialmente la llegada del evangelio para que la persona, teniendo salvación,
ahora viva para su creador, realizando el mandato cultural. Todo eso se esconde. ¿Y la religión a qué se reduce? Pues ya soy bueno, no digo groserías, no me burlo de los cieguitos, no pateo a los minusválidos, no fumo, no digo groserías así en general, no robo, y ya con eso. Así se ve el Evangelio. Mira, como que llegó el Evangelio para que ya no hagas esto, para que ya no hagas esto, para que ya no hagas esto. Y la gente se va a este lado diciendo, a ver, esta religión es del no hacer aquello. Y olvida todo el campo del sí, que es muy grande. A ver, viene Dios a mi vida para que yo obre en su voluntad, para que yo cambie esto, para que cambie esto otro, para que cambie aquello, para que reforme esto, para que este ámbito cambie, para que mi trabajo cambie, para llevar todo a la rendición a Cristo. Todo ese sí se olvida por el lado negativo. Por eso oír a la mayoría de creyentes se enorgullecen porque dicen, es que yo no hago esto. O en mi familia me enseñaron, yo no hago esto. Y el sí nunca aparece, nunca aparece. Solo es un no y se hace un orgullo en el no. No, es que en familia no me enseñaron a decir groserías. Me dijeron que no a los vicios. Me dijeron que no al robo. Me dijeron que no a la fornicación. Pero no se da la tarea del mandato cultural. Es decir, no le enseñaron la positividad, el lado positivo, el lado afirmativo de la ley. Mira, la ley es, el Señor viene a tu vida para que hagas esto, para que hagas esto otro, para que transformes esto, para que reformes esto, para que cumplas con esto. Ven una religión muy limitada. Mira, no al cigarro, no a las drogas, no al adulterio, no a la fornicación, no al robo. Su eh, marco de amplitud religiosa es así. Y la voluntad de Dios es así. Por eso dice la Escritura, y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra con el mandato inicial que Él dio y que yo solo le diga, Señor, pues yo nunca me burlé de los ciegos, nunca me reí de los que tenían un defecto en la cara? Pues, imagínense, va a decir el Señor, oye, no obraste para mí el mandato cultural y pues oye, siquiera que menos mal que no te reías de los ciegos, peor hubiera sido, ¿no? Pero mira, no es un punto en favor para ti. No estás citando nada central de lo que yo mandé. Por eso dice, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor bendiga su palabra.